Queridas hermanas, queridos hermanos, quisiera que consideráramos tres ideas a partir de las lecturas de la misa de hoy. La primera, en el libro del Sirácide o Eclesiástico, el Señor nos dice: perdona la ofensa a tu prójimo, y así cuando pidas perdón se te perdonarán tus pecados. La pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué Dios pone como condición perdonar al prójimo para ser nosotros perdonados? Segunda idea, en el Evangelio de San Mateo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. La pregunta es: ¿qué significa esta respuesta de Jesús? ¿Hasta 70 veces 7? Y la tercera idea, en la parábola del Evangelio hemos escuchado que el rey, que representa a Dios, dice al siervo que no ha sabido perdonar: te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? ¿Qué nos quiere decir Jesús con estas palabras? ¿Cuál es la razón por la que debemos perdonar? Comencemos por la primera idea. ¿Por qué Dios nuestro Señor nos pone como condición perdonar al prójimo para ser nosotros perdonados? Mientras que Él espera que perdonemos sin condiciones. Por ejemplo, cuando alguien nos ha ofendido y no nos haya pedido perdón, nosotros debemos perdonarlo. Nos podría parecer que no es justo este modo de proceder de parte de Dios y que nos pone una condición difícil de cumplir. La respuesta es que Dios nos quiere perdonar siempre, pero a la vez respeta nuestra libertad. De manera que si nosotros no quisiéramos perdonar, a pesar de que Él lo desea, le estaríamos cerrando la puerta de nuestra alma para que Él pudiera entrar y perdonarnos. Dios quiere que le abramos libremente esa puerta, pero si la cerramos, Él respeta. Por tanto, más que pensar en que Dios nos pone una condición difícil de cumplir, perdonar para ser perdonados, pensemos que somos nosotros quienes en ocasiones no le permitimos que nos perdone porque no queremos abrirle la puerta. En cambio, siempre que usamos bien nuestra libertad y abrimos la puerta al Señor, Él nos perdona incondicionalmente. A esta luz comprendemos las palabras de la primera lectura: perdona las ofensas a tu prójimo, y así cuando pidas perdón, se te perdonarán tus pecados. La segunda idea, ¿qué significa la respuesta de Jesús a Pedro: hasta 70 veces 7? La cifra de 70 veces 7 en el lenguaje hebreo viene a equivaler al adverbio siempre. Es decir, que Jesús está diciéndonos que hay que perdonar siempre. Ciertamente nos puede parecer razonable y posible perdonar algunas veces, pero perdonar siempre es muy difícil, sobre todo porque hay situaciones en la vida que parecerían imperdonables o que superan nuestra capacidad para perdonar. Y no solo cuando alguien nos ha hecho algo muy grave, sino también cuando se lo han hecho a alguna persona cercana a la que queremos mucho. Pensemos, por ejemplo, en los padres de una hija que ha sido víctima de actos perniciosos por parte de un tercero. También pensemos en quien perdona a otra persona, pero ésta no cambia, sino que sigue ofendiendo y procediendo de la misma manera. En estos casos, ciertamente,
es válido tomar medidas para defenderse del ofensor, también por el bien del propio ofensor, pero a la vez es preciso seguir perdonando, según la enseñanza del Señor. En estas situaciones difíciles, además de reconocer la propia incapacidad para perdonar siempre, es necesario acudir a Dios y pedirle que supla nuestra debilidad, que nos dé las fuerzas necesarias para poder perdonar. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: no hay límite ni medida en este perdón esencialmente divino. La frase esencialmente divino significa que para poder perdonar necesitamos, en esas situaciones sobre todo difíciles, contar con Dios. Necesitamos participar del perdón de Dios para poderlo hacer nosotros. Y la tercera idea, la parábola del Evangelio que hemos escuchado. El Papa Francisco la explica de esta manera: el rey de la parábola es un hombre generoso que, preso de la compasión, perdona una deuda enorme, 10,000 talentos, enorme, a un siervo que lo suplica. Pero aquel mismo siervo, en cuanto encuentra a otro siervo como él, que le debe 100 denarios, es decir, mucho menos, se comporta de un modo despiadado, mandándolo a la cárcel. El comportamiento incoherente, sigue diciendo el Papa, de este siervo es también el nuestro cuando negamos el perdón a nuestros hermanos. Mientras el rey de la parábola es la imagen de Dios que nos ama, con un amor tan lleno de misericordia, para acogernos y amarnos y perdonarnos continuamente. Por lo tanto, aquí termina la frase del Papa. Decir por parte de Jesús en la parábola: ¿no debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Significa que hemos de perdonar porque Dios nos ha perdonado primero. Esta es la razón para perdonar al prójimo y nos puede ayudar en la práctica. Cuando nos cueste perdonar, pensemos: más me ha perdonado Dios a mí. En palabras de San José María, esfuérzate, si es preciso, en perdonar siempre a quienes te ofendan, desde el primer instante, ya que por grande que sea el perjuicio o la ofensa que te hagan, más te ha perdonado Dios a ti. Aquí está pues el argumento. En la segunda lectura, San Pablo dice a los romanos: hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Qué significa esto? Significa que no nos pertenecemos, ni somos dueños de nuestra propia vida. Todo lo que somos y tenemos está destinado a la gloria de Dios, porque de Él procede. Él es el Señor de nuestra vida y de nuestra muerte. Si tenemos esto en cuenta, se nos facilitará perdonar siempre, porque de esa manera daremos toda la gloria a Dios nuestro Señor. Concluyamos, pues, con las tres ideas que hemos considerado. Primera, Dios quiere perdonarnos y nos pide que perdonemos las ofensas para que su perdón penetre nuestras almas, además de que nos da la gracia para que podamos perdonar. Segunda idea, Jesús nos pide que perdonemos siempre, hasta 70 veces 7, y que contemos con Dios para ser capaces de hacerlo en todas las circunstancias. Y la tercera, a la pregunta ¿por qué hemos de perdonar?, podemos contestar: porque Dios nos ha perdonado primero. Acudamos, pues, a la Santísima Virgen y pidámosle que nos ayude a perdonar siempre.